Segundo jueves de este mes de noviembre, 9 de noviembre justamente, y estamos dándole la bienvenida a todos ustedes, amigas, amigos, agradeciendo como siempre estar del otro lado acompañándonos en otra entrega de Ver para Creer, que se emite por las pantallas de Canal 5, Canal 8 y también por las redes sociales. Estamos llevándoles a ustedes la actualidad política, la actualidad policial, los hechos más importantes de las últimas horas y de la última semana en el departamento, y también los temas más candentes y más controversiales, de los cuales ya vamos a estar abordando en un ratito nada más. Antes que nada, y como siempre, agradecer a Máximo San Martín, que me asesora y me viste, tanto él como todos los muchachos por allí, que siempre están trabajando y muy bien dispuestos para solucionarte absolutamente todo, tanto para la fiesta como vestimenta casual. Lo que necesites, vas a salir bien asesorado y con muy buenas prendas, además aprovechando una promoción de fin de año única, porque ahora con cada alquiler, con cada compra que realices en el local de Máximo San Martín, vas a estar participando por el sorteo de una moto 0 kilómetro a fin de año. Así que a todos los clientes, aprovechen, van a recibir un cupón con cada compra, con cada alquiler, para participar del sorteo de esa moto, recordando además que tenemos un horario extendido que ya está funcionando. Estamos hablando de que de 9 de la mañana a 8 de la noche de forma continua está funcionando y de puertas abiertas el local allí en Andrés Latorre casi 33, de lunes a sábado. No hay excusas para darse una vueltita, para ver todo lo que tiene para ofrecer Máximo San Martín. Noche de jueves, noche en la que tenemos muchos temas de los cuales vamos a estar hablando, muchos temas de actualidad, ni que hablar. Seguramente muchos vieron que aquí en Salto, en nuestra ciudad, en las últimas horas, estoy con un eco acá, Gastón, a ver si lo podemos solucionar. En las últimas horas, aquí en nuestro departamento, en la capital departamental, en realidad hubo una actividad importante a nivel policial. Para aquellos que todavía no están al tanto, seguramente muchos ya lo están, el operativo denominado Saturno lo que generó fue un mega operativo en simultáneo entre varias autoridades, no solamente Jefatura de Policía, Guardia Republicana, que estuvieron trabajando en conjunto, también el área de investigaciones, para dar con personas que se sospechaba integraban una banda que se dedicaba al narcotráfico y que lo que hacía era distribuir y abastecer al mercado local, aquí en la capital departamental. Un trabajo previo de investigaciones, de inteligencia, que permitió justamente dar con estas personas. El operativo comenzó ayer sobre las 7 de la tarde aproximadamente. Por supuesto, esto era con las tareas de vigilancia, justamente para asegurar que las personas que eran sospechosas o prioritarias estuvieran en el lugar cuando comenzaran los allanamientos en la mañana de hoy, cosa que ocurrió. Fueron más de 34 detenidos. En un principio Jefatura maneja que habían 30, que eran 14 mujeres y 16 hombres, además de 3 personas, con la intervención de 3 unidades del INR, con 5 personas privadas de libertad, por lo tanto son 35. Se incautaron municiones, pasta base, cocaína, marihuana, dinero, celulares y vehículos, un operativo para el cual intervinieron más de 220 policías, que, como decíamos, incluyó a Jefatura de Policía de Salto, a la Guardia Republicana, a la Jefatura de Policía de Colonia, porque también hubo allanamientos simultáneos en el departamento de Colonia, y participó la Aviación de Policía Nacional. Los barrios aquí en Salto donde se realizaron los allanamientos fueron al sur y al este en realidad. En Salto Nuevo, Horacio Quiroga, Saladero, Ceibal, Barrio Caballero y Barrio La Amarilla. Ahí casi que de forma simultánea el helicóptero de la policía también estuvo sobrevolando para controlar desde arriba posibles personas que quisieran fugarse al momento de realizar los allanamientos. Se hizo todo muy cronometrado y sincronizado justamente para evitar que avisaran de un lugar al otro que se estaban llevando adelante estas redadas, estos operativos. Bueno, y hay varias personas entonces que están detenidas y a disposición ahora de Fiscalía para presentar luego el caso ante la justicia y bueno, ver qué es lo que sucede. En un departamento de Salto donde allí estamos viendo imágenes de parte del operativo, iban subiendo las personas detenidas a ese ómnibus que los transportó luego, por supuesto, a la cárcel para luego ser presentados ante Fiscalía, pero Salto está atravesando un problema bastante complejo en materia de seguridad. Y esto no es un tema de sensación térmica, es algo que lo estamos viendo principalmente aquellos que tenemos acceso al parte policial y lo leemos a diario. Tenemos cada vez más casos de personas que han sido heridas por arma blanca, pero también está ocurriendo que hay una tendencia de aumento de las rapiñas. Y esto siempre está en mayor o menor medida relacionado con el consumo problemático de sustancias, no solamente de las drogas
a las cuales estamos acostumbrados, sino que muchas veces el alcohol también influye, por eso se habla de consumo problemático de sustancias. Y esta situación, bueno, esperemos que ayude a mitigar al menos parte de ese impacto, de esa situación que se está viviendo por sobre todo aquí en la capital departamental. Hoy vamos a estar hablando de otros temas, además, por supuesto, de la cuestión policial, y una de ellas tiene relación directa con los accionarios policiales, y es con relación a estos controles o el doble control que se implementó en el puente de Salto Grande, donde ahora, además del control de aduanas, que es el característico en el Centro Integrado de Frontera, hay un segundo control, lo dábamos a conocer la pasada semana, que en un principio se hablaba que ameritaba medidas gremiales por parte de los funcionarios de aduanas, cosas que no es así, pero bueno, se están implementando esos controles de los cuales dábamos cuenta el jueves pasado, y las personas, por sobre todo, están bastante molestas por esta situación, porque es un segundo control donde en algunos casos se hace un chequeo más exhaustivo del vehículo, no solamente de la mercadería que se trae, y le consultamos al doctor Gabriel Cartagena, quien es el presidente de la Asociación de Abogados de Salto, justamente para saber si legalmente existe una herramienta o algo que ampare a las autoridades a realizar este segundo control. En un ratito nada más vamos a estar hablando de este tema que está generando repercusiones no solamente aquí en Salto, porque se están implementando también en la frontera con Paysandú y Río Negro, y ha causado malestar sobre todo en las personas que con bastante frecuencia cruzan de un lado al otro de la frontera. Y en materia política, también vamos a estar desarrollando hoy con Cecilia Aguiluz, candidata a diputada por Agrupación Éxodo del Siglo XXI de Cabildo Abierto, varios temas. Por supuesto, hablar de esta campaña que seguramente la van a catalogar como un éxito por cómo viene evolucionando, que es la recolección de firmas rumbo a un plebiscito para regular a las empresas que brindan créditos o a las cooperativas, esto es buscando que no exista más usura por una deuda justa, y que había en poco más de un mes conseguido más de 100.000 adhesiones. Necesitan, recordamos, 270.000 aproximadamente, sería un número bastante redondo e ideal para poder presentarlo ante la Corte Electoral. Tienen tiempo hasta abril, estamos en noviembre, poco más de un mes, más de 100.000, bueno, todo indica que se van a llegar a las firmas necesarias y que este sería un plebiscito que prácticamente va a ser una realidad en el mes de octubre del año que viene, y es una campaña que la lleva adelante, que la promueve justamente Cabildo Abierto, un poco yendo en contra de sus socios de la coalición. Tengamos en cuenta que el senador Guido Manini Ríos presentó esto para que fuera legislado, debatido a nivel de comisiones en el Senado y luego presentado a la Asamblea para votarlo como ley. No lo logró, no contó con los apoyos. Manini Ríos en su momento dijo: si no nos apoyan, vamos a buscar otras vías para que esto se apruebe, y esa vía alternativa, que finalmente cumplieron con lo que habían anunciado, es justamente la recolección de firmas para forzar un plebiscito o convocar un plebiscito, algo que prácticamente es un hecho. Pero aquí, en Salto, la doctora Aguiluz también viene trabajando junto con la agrupación hace ya un tiempo largo y con mucha preocupación en la situación del vertedero. Y ni que hablar, también tiene sus opiniones al respecto de lo que está ocurriendo, no solamente en Salto Grande, sino que en la Intendencia de Salto, en cómo se está administrando y manejando el departamento y la situación, la realidad, la actualidad que estamos atravesando. Todo esto lo vamos a estar desarrollando dentro de unos minutos nada más, al regreso de la pausa, porque hoy tenemos muchas cosas para hablar en Ver para Creer. La Abundancia presenta temporada de legumbres en remojo. Recordá poner tus legumbres en el agua esta noche, así mañana podés disfrutar una comida deliciosa. La Abundancia, lo mejor de cada cosecha. Regálate un tiempo. Te esperamos en Tiempos para mí,
2 terapeutas trabajan sobre tus músculos, articulaciones, circulación sanguínea y sistema nervioso para quitar dolores y sentirte en plenitud. Masajes a 4 manos, masajes reductores, reflexología podal, Reiki Usui y Kauna. Te esperamos en 33 155 consultorio número 8. Comprá con descuento en el shopping y el IVA. ¡Sacáselo! El IVA. ¡Sacáselo! Vení que tus shoppings se descuentan el IVA. ¡Pagas menos! El IVA. ¡Sacáselo! Este viernes, sábado y domingo te descontamos el IVA. Identifica los locales adheridos. 30% adicional con Visa Salto Shopping de Banco República. En Salto Shopping preferimos Visa. Salto Shopping, nuestro lugar. Segundo bloque de esta entrega de Ver para Creer. Ya lo adelantábamos en la primera instancia de que íbamos a recibir a la doctora Cecilia Aguiluz, una visita que se nos dilató bastante por temas de agenda, nunca se podía dar, hace tiempo que le venimos cruzando la invitación, pero bueno, estaban justificadas las situaciones y hoy finalmente se dio para tenerla por aquí compartiendo con nosotros esta primera visita de este ciclo, ¿no? Porque ya la hemos tenido como entrevistada y como invitada en varias ocasiones. Así que buenas noches, Cecilia, y gracias por estar. Buenas noches, la agradecida soy yo y te pido disculpas, es verdad, justamente coincide que los jueves casi nunca estaba en Salto, así que pero bueno, finalmente se dio. Finalmente se dio. Yo decía al principio que, a modo de adelanto, que ustedes desde la agrupación están trabajando en varios aspectos, ¿no? Pero uno de ellos, de los cuales ya hemos abordado acá una preocupación compartida, es la situación del vertedero de Salto. Algo que parece haber quedado un poco de lado con todas estas situaciones políticas tormentosas que atraviesa el departamento. A veces perdemos un poco el enfoque de las cosas que realmente importan y que trascienden a los periodos de gobierno. Acá, recuerdo, han pasado varias autoridades, varias administraciones admitiendo que existe un problema en el vertedero, pero hasta el momento no se han tomado prácticamente medidas en el asunto. Sigue todo exactamente como estaba. Sí, yo creo que el vertedero, lo creemos en la agrupación. De hecho, hay gente en la agrupación que trabaja mucho más que yo en este tema, entre ellos el doctor Gustavo Blanco, que es el que encabeza la comisión que le hemos denominado vertedero. Venimos trabajando, yo te diría que hace 1 año y medio, sin pausa, quizás sin darlo a conocer, puede ser un error nuestro, pero también a veces es tediosa la información que obtenemos. Pues nosotros hicimos una denuncia ambiental importante donde el Ministerio de Ambiente todavía no nos contestó nada, sí nos contestó en su momento, sí nos contestó la Intendencia. Sin embargo, bueno, quien tiene que controlar, en definitiva, que es el Ministerio, no nos ha contestado nada, por lo tanto nosotros hemos perseguido, digamos, a las autoridades para obtener una contestación válida, pero es una preocupación que en realidad ya a esta altura te diría yo que tiene que ser parte de un plan de gobierno consensuado por muchos partidos políticos, porque es un tema de fondo la situación del vertedero, no es un tema coyuntural. Nosotros, y vos estás mostrando imágenes, tenemos una gran preocupación, primero que nada por la ubicación, o sea, si no se trata el problema de fondo que es dónde está ubicado el vertedero, que es en la naciente del arroyo San Antonio, sí, difícilmente se pueda trabajar en los otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con los olores, que es una especie de contaminación ambiental, que ya lo hemos confirmado que es así. Los gases y el homotóxico, los gases, los gases. Viene la época de incendio de vuelta. Exacto, las napas o fluviales, que también reciben una contaminación importante, pero en su momento nosotros hicimos una denuncia que fue muy grave desde nuestro punto de vista, y era el desecho de la planta de residuos cloacales del departamento de Salto, sí, que se subía en un camión y se destinaba al vertedero, primero sin ningún tipo de toma de recaudo, mezclándolo con los residuos domiciliarios. Luego, bueno, nuestra denuncia en definitiva hizo que se tomaran algunas acciones que de todas maneras siguen siendo pocas y siguen estando fuera de un plan de acción de solución definitiva. O sea, hay problemas que si uno no los soluciona y los deja estar y les va poniendo como parches, van quedando como problemas estructurales. Y es como vos decís, pasan las administraciones,
Yo también fui parte de una que no solucionó el problema, por lo tanto, uno tiene que hacer una crítica en ese sentido. Esta administración tampoco solucionó el problema. Existen responsabilidades departamentales, pero también nacionales. Entonces, nosotros quizás tampoco hemos tenido mucho eco en esto porque nosotros no estamos buscando al final del día los responsables. No decimos el responsable es la intendencia y generamos un tema político, o el responsable es solo el gobierno nacional y generamos un tema político. Lo que se busca solución. Sino que en realidad, de verdad, creemos que hay que sentarse en una mesa y definir este tema para las futuras generaciones. Nosotros ya estamos condenados porque no lo pudimos solucionar al tema. O sea, nosotros, nuestras generaciones, pero tenemos que trabajar para todos los que vienen. Ahora, lo que sí hizo la Intendencia fue contratar a una empresa que realizó un relevamiento, un estudio de impacto, porque en su momento se hablaba de cambiar este vertedero a cielo abierto por un relleno sanitario, que sería tal vez una de las soluciones más a corto plazo, más plausibles, pero quedó nada. O sea, está el informe, está la empresa que trabajó, que hizo el estudio, y de allí en más no hubo nada. Nosotros el otro día publicábamos una columna que tiene que ver con eso. Es parte también de lo que se le había planteado a la Intendencia, ¿no? Hacer estudios de impacto ambiental, lo mismo que se le planteó al Ministerio de Ambiente. Hay que hacer estudios de... Nos dicen sí hay, pero cuando uno los pide, en realidad hay solamente medidas, por ejemplo, el agua es potable, no es potable, el lixiviado tiene tal o cual característica, y eso técnicamente puede estar muy bien, pero en realidad si vos no buscás las medidas para solucionarlo, ¿y cómo se soluciona? Se soluciona con voluntad política, sí, pero se soluciona con plata. Entonces, en realidad, el déficit que estamos teniendo acá es que no hay una proyección dentro de un presupuesto de hacer una inversión que sea necesario para solucionar el problema. Pero además seguir tapando ahí la basura por este método o cualquier otro, sin pensar en cambiar de lugar, de locación ese vertedero, para nosotros sigue siendo el problema. O sea, el tema de fondo para nosotros es que debe el departamento de Salto darse un pienso, y si va a seguir teniendo esta estructura de vertedero, que en realidad no existe en el mundo casi, debe ser en otro lugar, en un lugar donde esté más contenida el impacto ambiental. Y en el caso de que se busquen otras soluciones, debe existir una voluntad política porque lleva grandes inversiones. Entonces no se puede hacer durante un gobierno si no se planificó de entrada y si no lo pusiste en tu presupuesto y si no obligaste al gobierno nacional que también haga una inversión importante para poder solucionar el problema. Entonces nosotros cuando hacemos todos los análisis que hacemos, con las limitaciones que tenemos, por supuesto, porque no somos especialistas en ambiente, llegamos siempre a la conclusión de que esto tiene que ser parte de una plataforma y de un acuerdo político. Son de los temas grandes que Salto debe tener un acuerdo político. Salto le está faltando eso. Ahora, ¿no era un mensaje también porque ahora recuerdo que Pablo Constella, que estuvo acá en el programa el jueves pasado, recordó o destacó que una de las grandes inversiones que hizo Salto Grande en este periodo fue justamente con el vertedero de la ciudad de Artigas, donde allí hay una planta de reciclado, va a ser muy moderno el sistema de aprovechamiento de la basura y reaprovechamiento. Artigas ya tiene un relleno sanitario, pero sí hubo una inversión de Salto Grande hacia allá, cosa que hacia acá, bueno, ni el gobierno nacional, ni Salto Grande, ni la Intendencia se han logrado poner de acuerdo justamente para algo distinto. Sí, yo creo que me alegro por Artigas, pero en realidad seguimos acá con el problema, claro, ¿no? Instalado. A lo que voy es que fondos existen o intencionalidad para... Sí, en ese caso eran determinada cantidad de fondos que yo nosotros, por lo menos con las respuestas que hemos ido teniendo, creemos que igual siguen siendo insuficientes los fondos. Hay que planificar. Creo que también lo de STM termina siendo una cuestión sin planificación, ¿no? Porque en definitiva se ofreció acá y como no se quiso acá, se hizo en otro lado. Yo me alegro que se haya hecho en Artigas, me alegro por Artigas, pero creo que de vuelta tiene que ser una conversación política que trascienda a los partidos, porque el tema de la basura no puede seguir siendo un tema secundario en la agenda, porque no es solamente la basura, no es solamente el residuo domiciliario, sino que es un tema ambiental y tiene que ver con las futuras generaciones. Son de los temas que no llevan votos, ¿viste? Exacto, a eso iba. ¿Cuál es el rédito político de invertir tanto dinero en un vertedero, ¿no? Porque mientras la basura no esté en la calle, no esté en la ciudad, la mayoría no lo ve, no sabe que ese vertedero está ahí. Yo siempre digo lo mismo, yo invito a la gente que vaya a visitar el vertedero, que pidan autorización y que entren, y que vayan a conocerlo. Inmediatamente el que va y que lo conoce, bueno, el que se va acercando, ¿no? Y lo huele, se da cuenta de la importancia que tiene
aunque no sepa nada de medio ambiente. Y las dimensiones, ¿no? Y las dimensiones, el enorme tamaño que tiene el vertedero de Salto, y sumado a este conflicto de intereses que se dio en un momento entre la Intendencia, OCE, el Gobierno Nacional, por el tema de los lodos de la planta, que son lodos locales, que están siendo, se juntan ahí con los lodos residuales, y que hay gente que en definitiva vive de trabajar también como recolectores en los vertederos. Entonces, todo lo que tiene que ver con la salud, no solamente del medio ambiente, sino de los humanos y también de los animales que están en las inmediaciones. Todo esto nosotros lo denunciamos en su momento, pero no quedó como una denuncia más. Nosotros lo seguimos trabajando. Y ya te digo, nuestra gran conclusión es que debe haber en este tema un acuerdo político. Por eso a veces cuando se hablan de los temas políticos para el departamento, nosotros decimos, bueno, pero no es toda una campaña electoral. Hay que hacer parates, hay que hacer frenos y decir, bueno, tenemos problemas reales. ¿Cuáles son? Uno de ellos, y uno de los que no lleva votos, es solucionar nuestros residuos domiciliarios, solucionar los residuos de una planta como la local, que salió 30 millones de dólares y que en todo su proceso no tenía establecido qué iba a hacer con los residuos sólidos de esa planta. Si vos lo ves como cualquier análisis de una gestión, es un desastre. Que no debería tener una aprobación. No podría funcionar si no tiene previsto la última parte y la plata para la última parte, ¿no? O sea, es una cosa casi obvia. Y es así, y nosotros lo descubrimos después de que estuvimos preguntándole a todo el mundo de manera formal, ¿no? Y siendo... Cuando ya estaba en funcionamiento además la planta. Por supuesto, y por las denuncias de los vecinos, porque nosotros no sabíamos tampoco. Cuando nosotros nos llaman por el tema del vertedero, a que algo conocíamos, pensábamos que nos estaban hablando de los temas tradicionales del vertedero, pero no de este otro problema adquirido, digamos, posteriormente con el surgimiento de una planta que en realidad es una gran solución para Salto, porque no es que estemos en contra de la planta, por supuesto, ¿no? Pero bueno, cómo Salto tiene que darse un pienso en las cuestiones que son de fondo, es algo que nosotros queremos plantear en esta campaña política que se viene. ¿Faltó articulación de los legisladores, de los diputados sobre todo? Yo creo que acá lo que faltó fue una articulación entre el gobierno nacional y el gobierno departamental. De hecho, yo creo que a la Intendencia le terminaron tirando el problema, porque OCE a nosotros incluso nos contesta, firmado por el propio presidente de OCE, antes de que todos los líos de que falta de agua en Montevideo y todo lo demás, o sea, cuando estábamos... a nosotros nos pareció una irresponsabilidad enorme lo que nos contestan, porque nos dicen, bueno, si nos dicen que no lo podemos tirar ahí, nosotros lo vamos a seguir tirando igual porque no tenemos a dónde ponerlo. O sea que en definitiva, y yo hablé con este tema con el secretario general de la Intendencia, y él me decía, lo que pasa es que nosotros no queríamos que los residuos fueran ahí, estamos hablando de estos, ¿no? Pero ¿dónde iban a ir? Pero bueno, al final del día tuvimos que aceptarlos ahí porque no tenían a dónde depositarlo. Entonces, no solamente tenemos un problema propio a nivel departamental de falta de previsión en la gestión y de poder utilizar un mejor modelo, que eso sí me parece que requiere un acuerdo político departamental, sino que falta también una coordinación con el gobierno nacional para que en definitiva destine recursos para que ese problema que le traslada al vertedero de la Intendencia tenga recursos también para ser solucionado. Y quizás nosotros decimos igualmente, o sea, no quito el tema de la ubicación, ¿no, Rodrigo? Porque el tema de la ubicación tiene que reconsiderarse. A nivel departamental, nosotros como departamento tenemos que reconsiderar a dónde va a estar el vertedero. Bueno, es un tema largo y tendido para seguir hablando, no va a faltar oportunidad porque seguramente van a surgir otros temas. Yo acá planteé, porque hablando con mucha gente de Rivera y un proyecto en conjunto con Tacuarembó, no sé en qué quedó porque esto se dilató un poco en el tiempo, pero incluso pensaban tercerizar la disposición final de residuos con algún predio privado a mitad de camino entre las dos capitales departamentales, donde por tonelada de basura se le iba pagando a ese privado. Sí. Ese modelo se aplica en varios lugares del mundo y además incentiva a reciclar y a minimizar la cantidad de residuos que se generan, porque eso es menos dinero para pagarle al privado y más dinero que terminan ahorrando los departamentos, las intendencias. Sí. Y es un modelo que está funcionando en muchos lugares, ¿no? Como alternativa. Tú sabés que nosotros hemos visto varios modelos, también en este trabajo de más de un año. Vimos uno, que es un modelo que tiene un costo de muchos millones de dólares,
pero que le solucionaría el tema a todo el norte del país. Y es un modelo muy interesante, que en realidad lo que nosotros pensábamos en ese momento, qué bueno es que hubiera un acuerdo entre los departamentos, porque efectivamente nuestra ciudad tiene 100.000 habitantes, pero más o menos la misma cantidad tiene la ciudad de Paysandú, por ejemplo, que estamos cerca, pero además existe el mismo problema en todas las localidades del interior, y no hay que olvidarse de las localidades del interior, porque los problemas se generan igual y con el transcurso del tiempo se agravan si no los solucionás. Y este modelo de gestión, nosotros vimos varios, vimos 3 seguro, y vimos uno que era muy interesante, que incluía además una forma muy sencilla y que además generaba energía, y que esa propia energía viene a pagar a sí mismo, digamos, la inversión que se puede hacer a nivel de los departamentos. ¿A través del metano? Sí, exactamente, a través de una composición de gases que se puede vender y que se distribuye luego a la propia energía. Es muy interesante el modelo, ese por lo menos a mí me resultó muy interesante. Los otros compañeros han compartido muchísima información al respecto. Nos hemos estado intentando de preparar o por lo menos ver otras cosas, y por eso yo te decía cuando vos me preguntabas si era un tema de los diputados. Yo creo que los diputados sí pueden hacer una fuerza, pero ahí lo que sí falta es una coordinación entre el gobierno nacional y el gobierno departamental, quizás no solamente de Salto, sino que de otros departamentos también, y poder buscar una solución para el norte. No estamos hablando de utopías, estamos hablando de mecanismos que funcionan en otros países, pero claro, con ciudades de mucho más volumen. Entonces acá en realidad el volumen lo lográs cuando sumás varios departamentos. Pero volvemos a lo mismo, son proyectos que no contabilizan votos. No contabilizan votos, y te voy a decir una cosa, Uruguay sacó un plan de que en el 2024 no iba a haber más vertederos a cielo abierto, pero sin plata. Entonces, es imposible que vos te pongas una meta tan alta. Yo tuve la oportunidad en ese momento, el ministro era Peña, y en una conferencia que él habló, que yo hablé en ese momento por Cabildo, le dije al ministro, es muy loable la intención, es muy bueno el plan, pero en realidad todos los planes que de esta naturaleza tienen que tener un presupuesto. Y a Salto se le iba a entregar para ayudar en ese plan unos $500.000, $800.000, que en realidad no da para nada si tú te pones a pensar, y en esas imágenes que estás mostrando, cualquiera de esas máquinas, sumas un par de máquinas y te llega a ese monto. Exacto. Entonces hay que tener en cuenta eso. Cecilia, quiero aprovechar porque ya estamos casi al final, pero leía una de tus columnas en uno de los periódicos locales, preocupada por la falta de respuesta, no solamente por parte del gobierno departamental, sino que también hay una responsabilidad hacia el gobierno nacional por la situación que está viviendo Salto. Varias administraciones han pasado, pero los índices continúan aumentando en cuanto a desempleo, en cuanto a pobreza, por supuesto, y la cantidad de asentamientos. Salto tiene un problema muy grave de carencia o falta de acceso a la vivienda, sí, y las políticas no están dando abasto, ¿verdad? ¿Hay una solución viable a corto plazo para lo que atraviesa Salto después de tantos años de esta misma tendencia, de esta misma situación? Yo creo que a corto plazo no. Yo hace mucho tiempo que vengo referenciando y siguiendo los números de desempleo. Y creo que el tema del desempleo es un problema estructural del departamento de Salto. Hay mucha informalidad. El desempleo y la informalidad, que además van de la mano, y la informalidad que está sumada a lo que nosotros conocemos como el concepto de zafralidad, que impide que mucha gente incluso tenga seguro de desempleo o que después pueda llegar a una jubilación con la edad que se requiere, tienen la edad pero no tienen los años, eso lo vemos todos los días, hace que Salto tenga ese problema estructural que para mí hay que encararlo fuertemente, también en coordinación con el gobierno nacional, porque hasta que no haya inversión pública en nuestro departamento, nosotros no vamos a cambiar las cifras de desempleo. Eso para mí es una cosa que nadie lo dice, pero es una cosa que es obvio que es así. Nuestro país ha tenido, como le ha pasado a muchos países del mundo, una concentración de la riqueza y de la inversión pública en lo que es las zonas cercanas al puerto, en lo que tiene que ver con las zonas marítimas. Sí. ¿No? Entonces, en la entrada y salida de las mercaderías. Exacto. Entonces, toda la zona, si tú ves de la metrópolis, que se ha ido extendiendo, porque va hasta Maldonado y va hasta Colonia, o sea, se extendió, abarca Canelones, tiene una fuerte inversión pública que no se asemeja, pero ni en ningún porcentaje, creo, a la inversión pública que hay en el interior del departamento y sobre todo en el norte.
Entonces, los lugares del norte requieren una visión especial del gobierno para que exista ahí, en estos lugares donde vivimos nosotros, una inversión pública que sea destinada a que la gente pueda vivir mejor. O sea, es una inversión pública que tiene que tener una finalidad social, una finalidad de arraigo, que tiene que ser consciente. Y nosotros creemos hoy que nuestro país no tiene una conciencia de la diferencia que tienen las regiones. Y ahí radica el problema. Cuando tú hablas con cualquier tecnócrata de Montevideo, sobre todo del Ministerio de Economía y Finanzas, no pueden entender nuestra realidad de frontera. Capaz que no es ni que sean malos ni buenos, capaz que sus números están maravillosos. La desconocen por completo. Pero no la conocen. Y tú no puedes trabajar con gente que no conozca la realidad, porque es una persona que no va a poder solucionar el problema porque no lo ve. Y nuestro país requiere, esto yo lo he hablado mucho con Manini, porque él tiene una visión muy clara del interior y sobre todo en las zonas de frontera. Yo creo que por eso también estoy muy compenetrada en ese... Recordemos que Irene es de Artigas, ¿no? Su esposa. Sí, pero además él, por su trabajo militar, él fue no solamente comandante jefe, sino que antes pasó por una serie de escalafones que lo hicieron estar mucho en el interior. Entonces él tiene un conocimiento que es diferente. Y lo he hablado mucho con él. Es decir, si nosotros no tenemos gente que impulse medidas económicas fuertes para sostener a la gente en el norte del país, ¿qué va a pasar? Antes lo mismo que ocurría con el interior del departamento y las capitales. Exacto, Rodrigo. Antes la emigración se daba así, ¿no? O sea, vaciabas las localidades del interior y se venían al centro. Bueno, ahora se está vaciando los departamentos del norte y se están yendo para Montevideo, o bueno, mucha gente para el exterior porque tiene otro tipo de preparación. Y quedan acá los que no tienen tantas posibilidades o no tanta preparación. Y vamos generando lo que ya son problemas estructurales, que tienen que ver con el desempleo y la informalidad en el empleo, la irregularidad, por decirlo de alguna forma, que tiene que ver con la zafralidad también, porque en realidad son formales cuando están trabajando y después en nada, meses no. Tiene que ver con la pobreza, que va de la mano con eso, y tiene que ver con la vivienda, que es el otro tema que vos traías a colación, que a nosotros nos preocupa mucho, que también creemos que ya es estructural, porque es un departamento que tiene 27 asentamientos, no tiene hoy, y no estoy culpándolo a Lima, ni estoy hablando del gobierno departamental, yo estoy intentando levantar la mirada en ese sentido, sino que estamos hablando de que es un problema estructural porque administración tras administración, nacional y departamental, los asentamientos fueron creciendo y no decreciendo. Por lo tanto, cuando tú encontrás un elemento que se transforma en habitual en algo, es porque el problema es mayor, no es coyuntural. En ese sentido, me temo que tu pregunta inicial, que era, ¿esto se soluciona rápido? Yo creo que no. Pero además, por algo hay que empezar. Pero además no se soluciona sin plata. Claro, a lo que voy es que el discurso político en general, no solamente desde el gobierno departamental, sino que el nacional, apuntan hacia exactamente lo opuesto. Es inversión privada. Buscar fomentar la inversión privada, que los capitales privados, los capitales extranjeros sobre todo, vengan al interior del país, pero sin estructura es muy difícil que lo hagan. Pero volvemos al mismo tema. La inversión pública es lo que va a traer la inversión privada. Es un concepto de desarrollo. La inversión pública y las ventajas que pueda tener un privado para venir a instalarse en nuestro departamento es lo que va a generar la inversión privada. Si vos tenés, como tuvimos nosotros, durante un año que nos bajaron en la COMAP de puntuación, eso significa, la COMAP es la que da ventajas, por ejemplo, a los privados para que vengan a invertir. Nosotros estábamos en un rango y nos bajaron allá al último orejón del tarro a Salto. ¿Qué lográs con eso? Que el inversor, en vez de tener un beneficio fiscal de X plata, tuviera mucho menos de beneficio fiscal, y eso ¿qué hace? Que la gente no venga. No tenemos ventajas por estar más lejos de la capital, no tenemos una serie de ventajas, no tuvimos políticas diferenciales de frontera que hace 2 años que venimos pidiendo con lo que tiene que ver con el atraso cambiario, con el atraso cambiario, no, con la diferencia cambiaria con Argentina, sumado al atraso cambiario. ¿No? El atraso cambiario es la diferencia que hay entre el precio real del dólar y el precio que tenemos nosotros del dólar, que es un precio mucho más bajo. Por lo tanto, volviendo al punto, ¿hay que generar inversión privada? Sí que hay que generarla, pero la inversión privada se mueve
en base también a la inversión pública. Si vos no das el ejemplo como Estado y no venís a invertir en los departamentos del norte, ¿cómo vas a conseguir que un privado venga a invertir si no tiene beneficio? Esa creo que es una gran definición que no lo ha logrado este gobierno de coalición, que no lo ha logrado los 15 años de gobierno del Frente Amplio y que ha empobrecido a nuestro departamento. No está en situación igual Artigas y Paysandú, es verdad, porque han tenido más peso político y han logrado algunas cosas. Y Paysandú es un departamento bastante más industrializado que sí, Salteño, ¿no? y nosotros hemos corrido con mucho menos suerte. Pero bueno, en definitiva creo que es un tema no menor. Y en el tema de la vivienda, lo que te quería comentar, acá por ejemplo 27 asentamientos, se habló que se iba a instalar el plan Avanzar, Sí. Se están haciendo viviendas del Junto. El plan Avanzar ahora está haciendo una licitación de terreno con servicio para hacer el realojo de los asentamientos de la Amarilla, ¿no? De las personas que se tienen que realojar de la Amarilla porque se inunda la Los parte primeros de eran la Esperanza y la Amarilla, ¿no? La Esperanza y la Amarilla son los dos intervenidos, pero el primero estaba la Amarilla, no sé por qué, tipo de análisis que habían hecho. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se atrasó tanto? Porque las intendencias, en ese proyecto Avanzar, el Avanzar es un plan del gobierno nacional, que es nuevo, que pone la plata para hacer la casa, pero la pone siempre y cuando la intendencia le dé un terreno con servicios. En otros departamentos el Avanzar empezó. ¿Por qué empezó? Porque fue la intendencia, fue la FLUF, por ejemplo, por dar un ejemplo real, concreto, y le dijo, mira, tengo este terreno, ¿cuántos metros cuadrados precisas? Tanto, toma tiene luz, tiene agua, tiene saneamiento. La intendencia de Salto da un terreno que no tiene esas condiciones, que está a 800 o 1000 metros del saneamiento, que no tiene luz, que no tiene agua, por lo tanto se demoró bastante el proceso porque ese terreno no sirve. Entonces ahora el Avanzar, para intentar concretar algo, hace una licitación que se va a hacer por la Corporación Nacional de Desarrollo por un terreno con servicios, por lo tanto nosotros estamos seguros que las obras van a avanzar porque así nos lo han dicho y porque nosotros también, siendo actores políticos, que así como molestamos a OCE, molestamos a la Intendencia y también hemos molestado al Ministerio de Vivienda, que además es de Cabildo, claro, y hemos estado encima de esto. Yo hace pocos días volví a hablar con el ministro está trabajando con Arbeleche, que es la que gerencia el plan Avanzar, para, bueno, si no se puede con el terreno que dio la Intendencia, porque no es viable, bueno, se tiene que ir por el otro camino que lamentablemente es más lento, pero que bueno, que inicio tienen las cosas, así que se va a hacer esa licitación. Ya estamos pasados de tiempo, pero no quiero despedirte sin antes hablar de este plebiscito de la deuda justa, más de 100.000 firmas reunidas. Por los números que incluso hablábamos con el propio Manini Ríos aquí en ocasiones, la cantidad de personas en Uruguay que tienen deudas y aquellos que están incluso considerados como deudores incobrables, era casi un hecho que esto iba a salir y todo indica que va a ser así. Llevan poco más de un mes y medio de campaña y ya superaron 100.000 firmas, son 270.000, pero el que no firmó todavía está a tiempo de hacerlo y tiene que hacerlo. Sí, y el lunes va a estar en Salto Manini Ríos, el senador Manini Ríos, así que ya invitamos a todos los que quieran acompañarnos. 19:30 va a estar en la sede de retirados militares, acá cerquita, en Amorín casi Viera. Y el martes va a estar en Constitución y en Belén, va a estar en Constitución a las 4:30 y en Belén a las 6 de la tarde. Se van a hacer ahí también reuniones para informar sobre esto y bueno, para los que quieran acompañar con las firmas. La recolección viene muy bien, pero tenemos que mejorar. Estamos haciendo convocando a los militantes, a los voluntarios, que no importa que sean o no de Cabildo Abierto, lo importante acá, porque cuando vos te llaman para cobrarte no te preguntan de qué partido sos, no te preguntan a quién votaste ni de qué religión sos, así que invitamos a todos los que puedan además sumarse a esta campaña para poder trabajar. La idea nuestra es intentar ahora en los meses que vienen empezar a hacer algún trabajo puerta a puerta que no hemos podido hacer hasta ahora. Y así todos venimos más de 7.000 firmas a nivel del departamento, así que bueno, la idea es redoblar el esfuerzo de militancia. Cecilia, muchas gracias, quedan varios temas para dialogar en un futuro encuentro por aquí. Muchas gracias a ti. Nosotros vamos a hacer la última pausa de la noche y en unos minutos estamos de regreso. Comprá con descuento en el shopping y el IVA. Sacáselo. El IVA. Sacáselo. Vení que tus shopping se descuentan el IVA. Pagás menos. El IVA. Sacáselo. Este viernes, sábado y domingo te descontamos el IVA. Identificá los locales adheridos. 30% adicional con Visa Salto Shopping de Banco República.
En Salto Shopping preferimos Visa. Salto Shopping, nuestro lugar. La Abundancia presenta temporada de legumbres en remojo. Recordá poner tus legumbres en el agua esta noche, así mañana podés disfrutar una comida deliciosa. La Abundancia, lo mejor de cada cosecha. Regálate un tiempo. Te esperamos en Tiempos para mí. 2 terapeutas trabajan sobre tus músculos, articulaciones, circulación sanguínea y sistema nervioso para quitar dolores y sentirte en plenitud. Masajes a 4 manos, masajes reductores, reflexología podal, Reiki Usui y Kauna. Te esperamos en 33 155 consultorio número 8. Ya estamos en el último bloque de esta entrega de Ver para Creer. Decíamos que eran varios los temas que teníamos para hablar hoy, algunos de ellos ya los abordamos con la doctora Aguiluz. Y ahora tenemos que darle la bienvenida al doctor Gabriel Cartagena, que nos está acompañando como presidente de la Asociación de Abogados de Salto, pero además abogado él, una persona que permanentemente está buscando información, estudiando, asesorando y asesorándose, porque la vida es como una escuela, ¿no, Gabriel? Hay que estar siempre estudiando un poquito. Es cierto, siempre hay que estar actualizándose con todo. Y yo lo molestaba, Gabriel, el jueves pasado, justamente, a raíz de esta situación que se estaba dando en el puente. A través de los grupos, los distintos grupos de WhatsApp que hay, donde integran muchísimas personas, seguramente la gran mayoría de salteños que cruzan hacia un lado u otro, circunstancialmente o con bastante frecuencia, se manejaba que los funcionarios aduaneros iban a iniciar una medida de paralización, una medida gremial, de alguna forma ofuscados por un avasallamiento de sus funciones, que era la puesta en funcionamiento de un segundo control aquí en nuestro departamento del lado uruguayo, o sea, en la cabecera, pero del lado uruguayo. Yo hablaba con algunas autoridades de aduana exactamente ese mismo día, me confirmaron que esto era así, pero que no había medidas gremiales porque aduana participó de la reunión de coordinación. Esto era una decisión, una orden que venía del gobierno nacional y, bueno, las pruebas me remito, los funcionarios de aduana están formando parte de esos operativos, que es un segundo control. Y la pregunta que le hacía en aquel momento al doctor Cartagena era: ¿es legal este tipo de controles o segunda fiscalización que se están implementando en las fronteras con la República Argentina? Porque tengamos en cuenta que en la frontera con Brasil esto no existe. Son legales, sí, porque evidentemente que los controles lo hace la propia aduana, nada más que en este caso, yo a raíz de la invitación que tú me hiciste, consulté también al jefe de policía, a Carlos Ayuto, y lo que hace la policía, por ejemplo, es reforzar la seguridad en ese segundo control. De hecho, claro, porque el lado argentino está gendarmería. Claro, ¿no? pero y además es una zona binacional, entonces tienen todos esos temas de dificultades. Pero es un control de colaboración. El Ministerio del Interior está para colaborar, para ver por el tema seguridad. Pero es un funcionario aduanero el que está haciendo ese doble control. Lo que evidentemente puede generar a futuro es un inconveniente si se pasara un contrabando, que el contrabando es un delito en el Código Aduanero y en el Código Mercosur, se pasara un contrabando y se detecta por el segundo control y no pasó por el primero. Habrá que investigar por parte de investigación, por parte de la Fiscalía, si en el primer control justamente pasó aleatoriamente y por eso no lo detectaron, o con anuencia de los funcionarios pasa ese contrabando. Esa puede ser la cuestión que puede generar desde el punto de vista administrativo. ¿Es legal hacer los controles? ¿Es parte de la política de frontera de la aduana hacer este tipo de controles?
Evidentemente que esto también es para desalentar y desde el punto de vista hasta psicológico para que la gente no vaya, porque hay colas, porque hay dobles controles, porque van a estar parados, porque si uno va con niños, con personas mayores, es bastante complejo. Pero desde el punto de vista legal sí lo es. Evidentemente que lo que pasa acá es porque no se han hecho políticas de macroeconomía. O sea, hace 3 años que hay proyectos de los distintos partidos políticos, Partido Colorado, Partido Cabildo Abierto y del Partido Nacional, a los efectos de resolver políticas de frontera, hablar de la macroimportación, hablar de cuestiones del tráfico fronterizo, y no se ha logrado unanimidad, ni siquiera sacar un proyecto express para resolver temas de frontera. Entonces, macroeconómicamente no se está haciendo nada, políticas que tengan que ver con estos temas no se están reflejando en la realidad y se va a lo más inmediato, que es tratar de hacer un control, porque evidentemente la diferencia de precio y en contacto con el Observatorio Económico de la Universidad Católica sabemos que es inmenso, hoy estamos por encima o cercano al 200% en varios productos y en algunos se supera el 400% de diferencia, entonces es bien complejo. Nosotros como, por ejemplo, la Asociación de Abogados, ahora el próximo 11 hacemos un tercer encuentro de políticas de frontera y estamos en Concordia. El domingo, ¿no? El sábado. Perdón, se hace un encuentro, 2 encuentros se hicieron en Salto, ahora este tercero se hace organizado por los colegas de Concordia. Estamos hablando de migraciones, va a estar la gente de migración de Uruguay presente, va a estar la gente por accidentes de tránsito y seguro SOA, que es muy habitual ahora los accidentes es muy habitual porque al haber un tráfico fronterizo tan importante y de muchas personas por día, hay accidentes de tránsito. Vamos a estar hablando de un tema interesante, que es el tema de las políticas de género y el tema de la violencia, que también es de acá y de allá, no hay diferencia, y bueno, lo vamos a estar tratando a nivel académico. Tratamos siempre de aportar a la sociedad en ese sentido. Y en lo personal, te digo, es una cuestión de no parar por la diferencia cambiaria que tenemos. Entonces, si las soluciones no vienen por una rebaja de lo que es el combustible, si no vienen por abaratar la parte impositiva para que nuestros comerciantes en Salto y los distribuidores puedan competir, es imposible si no se compite. Y se va pasando el año, se está llegando a fin de año, evidentemente sin una solución desde el punto de vista legislativo, y lo que se hace es un control aduanero dentro de las posibilidades que aduana tiene para controlar el puente. Con tiene poco personal además. Con uno o dos funcionarios, con una actitud que no comprendemos. Por ejemplo, el director de aduana ha sido invitado en estas actividades que la Asociación de Abogados ha hecho para tratar de reflejar cuál es la función de aduanas. Hay algo que es insólito, ¿no? Él la última vez que vino a Salto dijo que había que alentar a que la cola se demorara un poco más. Sí, tenemos sus declaraciones grabadas. Lo cual las declaraciones, está el video y están las notas, lo cual es algo que es un abuso de funciones porque no es su competencia ese tema. Pero bueno, el control que debe hacer aduana es el control de cada uno de los ciudadanos que tenemos la libre circulación, eso es importante que lo dejemos claro. El tráfico fronterizo está también autorizado por el artículo 147 y 148 del CAROU, y cuando se aprobó en el 2015 no se manejó la diferencia cambiaria, por lo cual no surge legalmente de una normativa la declaración jurada de 5 kilos, ni de 10 kilos, ni de 15. Ni el límite, ¿no? Ese límite lo pone arbitrariamente la Dirección de Aduanas, pero también sabemos que cuando jurídicamente se ve un abogado y se hace un trámite judicial por algunas cuestiones que hacen algunos descomisos en el puente, la mercadería es devuelta, en algún caso los vehículos también, cuando se han detenido los vehículos. Evidentemente genera un gasto para el ciudadano, genera un inconveniente en el momento que tiene ese episodio en el puente, tiene que ver abogado, tiene que hacer un trámite judicial, tiene que ir a fiscalía, tiene que ir al juzgado departamental de paz o penal según el monto, genera bastante inconveniente y muchas cosas son a esta altura yo creo para corregir porque son de burocracia o burocracia en algún caso, para permitirme el término, porque realmente ya lo decía Couture, ¿no? Eduardo Couture, el profesor, decía en el mandamiento de los abogados que cuando uno lucha por el derecho, a veces el derecho tiene confrontaciones, y entonces hay que luchar por la justicia. Y acá yo creo que en frontera tenemos que luchar por la justicia, y esta gente está sentada en un escritorio en Montevideo sin resolver las cuestiones que hacen a la frontera, sin resolverle a los comerciantes cómo van a llegar a pagar los aguinaldos a fin de año, cómo van a pagar BPS, DGI. Hemos tenido algún tipo de exoneración para las pequeñas empresas y monotributos, pero no mucho y que no alcanza. Y se sabía que además no se iba a trasladar el precio. Exactamente, no se trasladó para el precio del consumo, y tenemos productos que en Argentina valen 40, 50 pesos y en Uruguay valen 250. Ejemplo, la pasta de diente, ejemplo, algunos jugos naturales tienen una diferencia abismal. Y entonces, ¿cómo hace ese distribuidor en Salto para soportar transporte,
combustible. El combustible nosotros en la frontera lo pagamos 41 pesos, pero de Montevideo hasta llegar a Colonia y Soriano el combustible sale 80 pesos, el gasoil tiene otro precio Claro, también. el gasoil no tiene el descuento además. Entonces no tiene descuento. Entonces son todos temas bien delicados que son de macroeconomía. Esto no lo resuelve la Junta Departamental, esto no lo resuelven los intendentes del litoral, más allá que en algún momento ellos se movieron por esta situación. Esto es un tema que lo tiene que resolver el Ministerio de Economía, esto lo tienen que resolver nuestros parlamentarios con representación. Todos han presentado proyectos, pero no se han sentado a elaborar una decisión o un proyecto y aprobarlo en la Cámara. Ahora, hay controles cada vez más estrictos en los puentes, ocurre no solamente en Salto, ocurre en Paysandú y en Río Negro, aunque allá el tránsito es mucho más fluido, no existen las demoras de 5 o 6 horas como si ocurren acá, salvo algún momento muy puntual, por un fin de semana largo, Se ha agilizado algún muchísimo. feriado, pero sí, allá no tienen esos problemas. Sin embargo, no podemos dejar de ver el hecho de que la mercadería de contrabando se sigue comercializando no solamente acá en Salto, sino que en Montevideo, en Canelones. O sea, es visible que sigue entrando contrabando. Durante la pandemia estuvieron cerrados los puentes y las ferias funcionaron todas en forma normal, ¿no? Hoy que tenemos los puentes abiertos, tenemos ferias funcionando en todo el país, inclusive la gente del sur, en Canelones y Montevideo tenemos ferias que trabajan con cuestiones de contrabando. Entonces, hay que ver, y por eso me gustaría en algún momento, ojalá tenga la oportunidad de hacerlo al director de aduana, preguntarle qué está haciendo para ese tema, cómo está trabajando para el gran contrabando, porque Sí, esa es la función del director de aduana a nivel de Uruguay. Nosotros podemos discutir con el jefe de aduana de Salto, con uno de los funcionarios que están en el puente, un grado de estrés de 8 horas máximo. Lo que pasa es que ellos están cumpliendo funciones, ¿no? Y yo creo que acá órdenes, ¿no? y cumplen órdenes, y si ellos no la cumplen están pasibles de sanción. Entonces yo creo que acá hay que enfocar a quien tiene la responsabilidad y quien tiene que resolver estas cuestiones. Son las autoridades a nivel nacional que nos tienen que dar una solución. En algún momento el movimiento económico que genera la frontera, ya sea Salto, Paysandú y Fraiventos, no moviliza la aguja del país, entonces no nos dan la importancia que nos merecemos. Se viene un año electoral, el año que viene, y sin soluciones, ninguno de los partidos nos han dado soluciones, ninguna de las propuestas que existen han dicho esto es lo que podemos o lo que tenemos que hacer, y los próximos candidatos que podamos tener a distintos cargos que se ocupen a nivel nacional, no veo que se discutan de estos temas. Se discuten por los chats, se discuten por las cuestiones que salen en fiscalía, se discuten por cuestiones banales a mi criterio, y no tenemos real solución a temas que la gente quiere saber. Cómo un jubilado con 20.000 pesos llega hasta fin de mes y porque se hace un surtido del otro lado, o por qué un policía, que son los mismos que están controlando en el doble control que tiene hoy el puente, se sacan el uniforme, pasan a Concordia y vuelven y son los propios compañeros que están controlando. No digo que todos lo hagan, pero muchos sabemos que es la forma para llegar a fin de mes por el sueldo que ganan, y esa es la realidad. También sabemos de la realidad de los comerciantes, porque yo asesoro comerciantes en Salto y evidentemente están pasando por dificultades. ¿Cómo llegar a fin de mes para pagar? Porque tampoco tienen las facilidades de adquirir mercadería del Y no otro lado, tienen, ¿no? no tienen forma. ¿no? Hay estudios técnicos que dicen que se podría correr la frontera aduanera, como pasa, como bien tú lo decías, en Artigas, en Rivera, en Chuy, y esos departamentos siguen viviendo. Pero Nosotros además acá, ¿por qué no lo hacemos? funciona, ¿no? ¿Y por qué nosotros acá no lo hacemos? ¿Cuál es el gran tabú? ¿Cuál es el gran problema de correr la frontera aduanera? Que la frontera esté en Daimán, que la frontera aduanera esté en San Antonio, que se cambie la frontera aduanera y el control. Porque el Código Mercosur autoriza el tráfico fronteriza y la libre circulación de personas y de bienes. Estamos en un Mercosur. Muchas veces hablamos de Mercosur y la gente dice, pertenecemos al Mercosur. ¿Para qué? ¿Para tener la tarjeta verde para el seguro del auto? ¿Tenemos Mercosur para qué? Para saber que nos integramos con Argentina, Brasil. O no tener que usar el pasaporte. O no tener que usar el país. pasaporte solo con la cédula. Pero en estas cuestiones que son de integración, y pasa, Rodrigo, por un tema de política de gestión de Estado, ¿sí? Porque esto no lo solucionamos al grito, ni porque Cartagena mañana opine, cuando en su momento opiné que el 0 kilo era ilegal y por eso lo tuvieron que sacar en el 2015 porque violaba lo que decía el código. Sí, recordemos que el gobierno de Frente Amplio, José Mujica presidente, había implementado una Con medida el de 0 director kilo. Cannon. No había una situación de tanta diferencia como ahora, pero sí había una situación de que Argentina estaba más pero barata. además se implementó la medida del 0 kilo previo, 2010, 2012, 2013, previo al 2015 cuando se aprueba el código. En el momento que se aprueba el código, ahí queda liberado porque era ilegal hacerlo, ¿sí? Pero hoy es inviable una medida de 0 kilo, ya todos lo han dicho, es imposible. Pero bueno, hay que hacer controles, evidentemente que tenemos que tener controles. Es evidente que el delito contrabando es un delito, todos lo sabemos que es un delito,
pero tenemos que saber hasta dónde podemos medir estas cuestiones. ¿Hasta dónde se considera contrabando o a partir de cuándo se Y el considera concepto, contrabando cuando una o persona consumo viaja propio? más de 24 horas fuera del país, vienen de Buenos Aires de 3 o 4 días, si la persona compró $300 en mercadería, y si ese es el margen que se maneja, pero claro, $300 para nosotros en Uruguay, estamos hablando de 12.000 pesos uruguayos. Si vos con 12.000 pesos uruguayos y el vecino que sepa lo cambia en pesos o va con $300 a Concordia a hacer un surtido, se trae un auto completo. Pero desde el punto de vista legal no es un delito contrabando eso. Entonces, muchas veces hacen completar las declaraciones juradas con decir, te voy a sacar esto y esto es contrabando. No, señor, eso no es contrabando, porque eso no lo establece la normativa. Es el criterio que tiene el funcionario de decir que eso puede ser contrabando. A mí me pasó que un funcionario aduanero me explicó en algún momento cuando le consulté por esta duda, dijo, cuando se hace una declaración de viajero de turista, se puede ingresar hasta $300 de mercadería, pero no lo que se considera alimento de canasta básica. Para eso hay que hacer una segunda declaración, que es la que hacemos por 5 kilos. De tránsito vecinal, ¿no? Exactamente, pero bueno, son cuestiones que ha impuesto aduana por controles, pero que desde el punto de vista legal no tienen fundamento. No sabemos de dónde surge, no hay una normativa. Por eso que cuando esto se recurre a la justicia, cuando se va a un juzgado, cuando se va a una fiscalía, los fiscales, los jueces no tienen forma. No, claro, tienen que devolver la mercadería. Pero ahora, a ver, tiene no que ser vamos a mucho ese, dinero ¿no? de mercadería para que, porque a ver, seguramente muchas personas le han quitado, le han confiscado productos o mercadería que pasaron por el puente, pero claro, el proceso, el costo, claro, no amerita todo el trámite, ¿no? Por el tiempo que lleva. Te sacaron 7, 8 mil pesos uruguayos, tenés que ver un abogado, tenés que ir a un proceso, tenés que ir a audiencia, tenés que pelear con un fiscal, tenés que pelearte con un juez para que te devuelvan esa mercadería, muchos no lo hacen. Esa es la realidad. Por eso digo que hay cosas que burocráticamente no se han cambiado y ya se tendrían que cambiar valores, se tendrían que actualizar cuestiones que hacen a macroeconomía a los efectos de actualizarnos lo que es política frontera. Vamos a resumir que entonces es legal que realicen este doble control. Sí, puede haber un doble control, un triple control. Si alguien quisiera poner un control aduanero a la entrada de las puertas del trabajo en Salto o en el centro de Salto, alguien se le ocurre a la aduana poner un control en calle Uruguay, y todo el que pase por calle Uruguay lo para y la aduana lo revisa, lo pueden llegar a hacer dentro de los límites de radio que tiene la aduana, ¿no? Lo pueden llegar a hacer. El tema es que, bueno, uno se supone que en ese doble control es porque pasó el primer control y entonces va a generar un problema al otro funcionario aduanero que está en el primer control. A veces los controles aduaneros se hacen aleatoriamente porque el funcionario no puede controlar cada uno de los vehículos, entonces es un buen criterio, dejan pasar uno, pasan uno, controlan otro, y no es por amistad o porque lo dejan pasar a aquel o al otro, es porque realmente aleatoriamente lo establecen que debe hacerse así el control. Claro, distinto es, y por eso hay funcionarios aduaneros procesados, formalizados, cuando lo hacen porque reciben un dinero para dejar pasar, pero eso es otro tema. Y acá no estamos hablando del control del contrabando, estamos hablando del control de los vecinos que van y compran 5 o 6 mil pesos, hacen el surtidito y se lo traen. Y en vez de traer 5 kilos, traen 6 kilos con 500. Entonces le dejan 5 kilos y le retiran 1 kilo. Arbitrariamente. Porque me sacas esto, me sacas lo otro, bueno, por el Ministerio de Ganadería, esto no puede, esto sí, pero es arbitrario. Esas son un poco las cuestiones que pasan hoy. Alguien me mandaba una consulta y me decía, no es necesario que exista semiplena prueba de que hay mercadería ilegal o alguna ilegalidad, algún ilícito para que puedan revisar el auto por completo? No, a ver, es labor de la aduana controlar el vehículo, la policía, por el tema droga y demás. Uno debe dejar que controlen el vehículo, que controlen las cuestiones. Eso lo tienen que hacer, no es de semiplena prueba, es que tiene que haber prueba para que haya contrabando y la cantidad de mercadería incautada debe superar los conceptos que es contrabando. Mercadería que se trae para comercializar, que se trae para industrializar y que el monto económico es variable porque queda mucho el criterio técnico de cada fiscal. En Rivera manejan criterios de 30 y 45 mil pesos, en Fraivento manejan criterios de 25, 27 mil pesos, en Salto algunas fiscalías te manejan criterio de 10 mil pesos, otras te manejan criterio de 15, porque cada fiscal tiene su criterio técnico. Entonces va a depender con qué fiscal te toque si consideran o no que es contrabando. Gabriel, antes de despedirnos, porque ya estamos casi sin tiempo, ustedes presentaron un reclamo, en realidad transmitieron la preocupación por lo que está ocurriendo con los juzgados de familia. Hace poco tiempo estuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia aquí en Salto, con relación al nuevo edificio, mejor dicho, a la ampliación del edificio, y allí
escuchábamos a algunos de los miembros hablar justamente del poco presupuesto que tiene la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y es una situación bastante preocupante a nivel país, y en Salto esa realidad también está reflejada. A ver, la Asociación de Abogados se ha manifestado sobre el desmantelamiento de los juzgados de familia, y lo hemos hecho en esos términos porque se inauguran los 2 juzgados de género, que nos parece brillante y festejamos que eso exista y que se haya hecho porque va a dar una mejor atención a todo el tema de víctimas, de abusos, de temas de género, de violencia doméstica. Ahora, de 21 funcionarios que tenían los 3 juzgados de familia pasamos a 2 juzgados, de 3 pasamos a 2. Los casos del juzgado de primer turno se tuvieron que distribuir entre tercero y séptimo. De 21 funcionarios quedamos con 8 y es imposible que 2 juzgados de familia con un volumen de 2.500 casos cada juez en trámite, estamos hablando que estamos afectando a 14, 15.000 salteños, estén en ese volumen de trabajo con esa cantidad de personal. Sabemos que el presupuesto de la Suprema Corte, del Poder Judicial, no aumentó, pero la pregunta que nosotros nos hacemos y le hemos hecho a la Suprema Corte por escrito es, si saben que no tienen el presupuesto, ¿para qué hicieron esto? Que ya funcionaba, porque vamos a decirlo para que la gente lo entienda bien clarito, todo lo que era violencia de género, violencia doméstica, abusos sexuales, es atendido, iba al penal o a los juzgados de familia, y los jueces en su atención que tienen, la estaban haciendo. Ahora, por supuesto, la tienen especializado, nos parece brillante esa decisión. Lo que no nos parece adecuado es que la Suprema Corte haya hecho eso sin redistribuir la cantidad de funcionarios correspondiente. Lo estamos haciendo, recibimos hace unos minutos, te diría, una conceptualización de Montevideo diciendo que nos van a contestar a la brevedad, pero que están monitoreando toda la situación a través del ingeniero Pelle, que es el jefe de los servicios técnicos, el servicio administrativo. Esperamos tener respuesta lo antes posible. Los jueces están fijando audiencia para febrero en el juzgado de familia, con el plazo del CGP 90 días para poder tratar de cumplir con los tiempos. Estamos atrasados en los oficios, estamos atrasados en las comunicaciones que hay que hacer en familia. Se afectan pensiones alimenticias, tenencia, incapacidades, divorcio, sí, muchas situaciones trámites sensibles, también, ¿no? sensibles. Hemos hecho conocer esta situación a la Junta Departamental, hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta, y también a los 3 diputados por Salto, a los efectos que estén informados de la situación y que ellos puedan estar colaborando. Está claro que la solución sería que contraten más personal. Contraten más personal o la redistribución adecuadamente. Cabe la posibilidad de que el Código Penal del año 2017, la parte del juzgado penal de segundo turno, se pudiera suprimir, eso podría ser una solución, y algunos de los 4 juzgados departamentales que tenemos, en vez de quedar 4, que queden 3, a los efectos de coordinar el tema de personal. Lo hemos planteado a la Corte, sabemos que a nivel de los jueces también se ha planteado la situación, pero bueno, depende del resorte de los ministros de la Corte, y ellos nos dicen que están monitoreando. Llevamos 20 días, es grave la situación, se viene agravando cada vez más y estamos afectando un servicio de justicia que básicamente estamos hablando 14, 15.000 salteños afectados en este momento. Claro, una audiencia que se la solicita hoy, se la fije para febrero, recién allí comienza todo el proceso, por lo tanto se adelanta todavía más. Significa que ese niño, por ejemplo, no reciba la pensión alimenticia, o que si ese niño... Claro, no es que en febrero tienen la solución y ya está. O si ese niño necesita tener régimen de visita con el padre, puede ser que pase 3 meses o 4 sin que lo pueda ver al papá. Son cuestiones de riesgo. Los oficios que hay que hacerse para un descuento pensión o demás, son cuestiones realmente serias que, bueno, no hemos obtenido respuesta a la Suprema Corte. Estamos esperando que la Presidenta de la Suprema Corte nos conteste todo lo que pedimos por escrito. Hemos logrado el apoyo del Colegio de Abogados del Uruguay, del Colegio de Abogados de Maldonado, que están en una situación similar a la nuestra. Y bueno, estamos en reuniones permanentes para ver cómo podemos lograr que se resuelva la situación. Es un tema de administración de fondos, administración de personal y cómo resolver la situación. Y poco presupuesto también, que lo han planteado ellos. Lo del presupuesto lo plantearon ellos hasta en la propia inauguración de estos juzgados. Sí. Fue el propio ingeniero Pelle. El propio Pelle lo manifestó. El tema es que si ellos saben que tienen poco presupuesto, ¿cómo vas a seguir abriendo sucursales? Es un poco la interrogante y el planteo. Doctor El Cartagena, muchas gracias por venir. Y bueno, quedará la invitación para después hablar de otros temas, de otras especialidades, como por ejemplo la seguridad informática que además hay una cantidad de casos de los cuales podemos hablar y puntualizar para las buenas prácticas, ¿no? Y los cuidados que hay que tener cada vez más. Proteger los datos personales. Exactamente, cada vez hay que tenerlos más porque realmente han habido muchos casos y son cada vez más frecuentes. Quedo a la orden. Gracias por estar. Gracias. Nosotros nos vamos despidiendo hasta dentro de 7 días, como siempre agradeciéndoles a ustedes por la elección y a Máximo San Martín y todo el equipo que me asesora y me viste jueves a jueves, recordando con horario completo, extendido ahora, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 8 de la noche,
durante todo el día tenés tiempo de ir, de darte una vueltita, de llevarte la ropa nueva o alquilar para fiestas y eventos. Y además, todos aquellos que compren o que alquilen de aquí hasta diciembre van a estar participando por el sorteo de fin de año de una moto 0 kilómetro, cortesía de Máximo San Martín, allí en Andrés Latorre, esquina 33. Con esto nos despedimos hasta el próximo jueves. Que tengan una buena semana.